Una mujer llevaba 32 días secuestrada dentro de una casa familiar en pleno San Isidro. Lo increíble es que, mientras ella estaba encerrada, arriba la familia continuaba su vida de forma completamente normal. Cuando la policía entró, descubrió algo peor. No era la primera víctima. Buenos Aires, principio de la década de 1980. En San Isidro, una familia que llevaba una vida que, vista desde afuera, parecía completamente normal. El padre era contador, la madre docente. Ambos tenían 5 hijos y algunos de ellos practicaban rugby y se movían dentro de los círculos sociales y deportivos de la zona. Vivían en una casa ubicada en la calle Martín y Omar, una casa que, con el tiempo, terminaría convirtiéndose en uno de los escenarios criminales más recordados de Argentina. El hombre al frente de aquella familia se llamaba Arquímedes Rafael Puccio. Arquímedes había nacido en 1929 en el barrio porteño de Barracas. Había trabajado en el Estado y durante años había construido una trayectoria bastante particular. Puccio había tenido contacto con ambientes políticos y de inteligencia. Y quédate con ese dato que va a ser muy importante. Entre 1957 y 1964 trabajó como vicecónsul dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante los años siguientes también ocupó cargos públicos y pasó por la Escuela Superior de Conducción Política del Movimiento Nacional Justicialista. Pero su historia no terminaría ahí. Distintas reconstrucciones del caso lo vinculan con estructuras de inteligencia del Estado, entre ellas el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y el Batallón de Inteligencia 601. También existen fuentes que lo relacionan con organizaciones políticas de extrema derecha de aquellos años. Este contexto importa. Argentina venía de atravesar años en los que el secuestro, la inteligencia clandestina y los operativos ilegales habían formado parte de una realidad extremadamente violenta. Y cuando terminó la última dictadura militar, algunos hombres que conocían esos métodos quedaron nuevamente en la vida civil. Ahora bien, que Puccio hubiera estado relacionado con esos ambientes no demuestra por sí solo el origen de los crímenes que cometería después. Lo que sí sabemos es que tenía conocimientos, contactos y vínculos, sobre todo con personas provenientes de esos circuitos. Y algunos de esos hombres terminarían apareciendo nuevamente. Uno de ellos era Guillermo Fernández Laborda. Puccio lo conocía desde hace años. Según las reconstrucciones del caso, ambos volvieron a encontrarse alrededor de 1982, cuando Fernández Laborda trabajaba como comisionista en la aduana. Fue entonces que Arquímedes le habría planteado un negocio ilegal, pero potencialmente millonario: secuestrar personas adineradas y exigir dinero por devolverlas. Así comenzaba a formarse lo que después sería conocido como el clan Puccio. Pero el nombre puede resultar engañoso, porque aquello no estaba compuesto únicamente por integrantes de la familia. Alrededor de Arquímedes aparecieron hombres como Fernández Laborda, el coronel retirado Rodolfo Victoriano Franco, Roberto Díaz y otros colaboradores que fueron participando de diferentes operaciones. Dentro de la propia familia, 2 nombres quedarían especialmente vinculados a la investigación: Daniel, conocido como Maguila, y Alejandro Puccio. Y es Alejandro quien nos lleva directamente al primer secuestro conocido de la banda. Alejandro tenía una vida completamente popular, era rugbyer, había jugado en el CASI y llegó a integrar el seleccionado argentino. Tenía amigos, salía con chicas y frecuentaba clubes. Pero era justamente esa vida social lo que le daba un acceso extremadamente valioso para su padre: las personas con dinero. Una de ellas era Ricardo Manuquian. Tenía apenas 23 años y pertenecía a una familia vinculada a la cadena de supermercados Tanti. Pero había un detalle que lo convertiría en una víctima particularmente accesible. Ricardo conocía a Alejandro Puccio, compartían conocidos, habían practicado deporte juntos, existía confianza y Manuquian tenía razones de sobra para ser cuidadoso. Un familiar suyo ya había sufrido un secuestro y Ricardo había tomado precauciones para evitar convertirse en la próxima víctima. Pero el 22 de julio de 1982 desapareció. Ricardo había salido aquel mediodía de un depósito perteneciente a los supermercados de su familia. Nunca llegó a su casa. El clan lo había capturado y no lo llevaron a un galpón abandonado ni a una propiedad perdida en el campo. Lo llevaron a la casa familiar ubicada en San Isidro. Y la vida de la familia continuaba mientras, dentro de esa misma propiedad, había una persona secuestrada. Según las reconstrucciones del expediente, Manuquian permaneció varios días cautivo, atado, encapuchado, aislado. Mientras tanto, los secuestradores comenzaban a negociar con su familia
familia. Y acá encontramos una diferencia entre las fuentes. Algunas publicaciones ubican al rescate en $250.000. Otras, entre ellas reconstrucciones periodísticas posteriores, hablan de $500.000. Más allá de estas cifras, hay algo en lo que no existe discusión. La familia pagó el rescate. Uno podría pensar que ahí terminaba todo. Los secuestradores obtenían el dinero, Ricardo regresaba con su familia y el clan desaparecía con el rescate. Pero no ocurrió así, porque Ricardo Manukyan fue asesinado. Recibió 3 disparos. Su cuerpo apareció días después en la zona de Benavides. Tenía apenas 23 años. Y el primer secuestro del clan ya dejaba establecido algo aterrador. Pagar no garantizaba absolutamente nada. La familia había cumplido, el dinero había sido pagado y aún así habían acabado con la vida de Ricardo. Pero nadie sabía quién estaba detrás. La casa de San Isidro seguía funcionando. Los Puccio continuaban con su vida. Alejandro continuaba siendo Alejandro para sus amigos y conocidos. Había cometido su primer secuestro conocido y habían conseguido mantenerse ocultos, así que volvieron a hacerlo. El 5 de mayo de 1983 habían pasado menos de 10 meses desde el secuestro y asesinato de Ricardo Manukyan. Esta vez, la víctima elegida era Eduardo Aulet. Tenía 25 años, acababa de recibirse de ingeniero industrial y estaba recién casado con Rogelia Pozzi. Además, había jugado al rugby en el Club Pueyrredón y, al igual que había ocurrido con Manukyan, existía una conexión con el entorno de Alejandro Puccio. Pero en este caso aparece otro nombre importante. Según la reconstrucciones judiciales, Gustavo Contempomi habría actuado como entregador, es decir, alguien que conocía el entorno de la víctima y podía aportar información sobre sus movimientos. Aparentemente, el clan no salía a buscar víctimas al azar, las víctimas eran estudiadas y conocidas. Aquella mañana, Eduardo salió de su casa para dirigirse al trabajo, pero no regresó, fue interceptado y comenzó una nueva negociación, otra familia esperando una llamada, otra suma de dinero y otra promesa implícita: pagar para recuperar con vida a la persona secuestrada. La familia Aulet reunió el rescate. Acá nuevamente existe una pequeña diferencia entre las fuentes. Algunas reconstrucciones hablan de $100.000 y otras ubican la cifra en $150.000. El rescate fue pagado, pero Eduardo tampoco volvió. La familia había hecho exactamente lo que los secuestradores exigían y durante mucho tiempo ni siquiera se pudo saber qué había pasado con Eduardo. Tendrían que pasar más de 4 años para encontrarlo. Los restos de Eduardo Aulet serían encontrados recién en diciembre de 1987, en un descampado en General Rodríguez. Pero en 1983 nadie sabía eso. Para la familia Aulet, Eduardo simplemente había desaparecido después del pago. Pero para el clan, el método había vuelto a funcionar. Aproximadamente un año después, el 22 de junio de 1984, el siguiente objetivo fue Emilio Naum, un empresario de 38 años vinculado al negocio de la indumentaria. Esta vez había una diferencia. Naum no era una persona cercana a Alejandro, era conocido del propio Arquímedes Puccio. Y justamente por eso, en principio, el plan parecía sencillo. Arquímedes conocía a Naum, podía acercarse sin despertar sospechas. Así que cuando Emilio circulaba con su vehículo, se encontró a Arquímedes Puccio en la calle, de forma casual, por lo que se detuvo. Arquímedes le pidió que lo acercara a unas cuadras. Una vez dentro del vehículo comenzó el intento de secuestro, pero algo salió mal. Naum comprendió lo que estaba ocurriendo y se resistió. Hubo un forcejeo y uno de los integrantes de la banda le disparó. Emilio Naum murió allí mismo. El secuestro había fracasado, pero la historia no terminó con su asesinato. Según las reconstrucciones periodísticas del caso, después de matar a Naum, comenzaron a comunicarse con su viuda, Alicia Betty. Le reclamaban alrededor de $350.000, pero ya no podían pedir un rescate. Emilio estaba muerto, así que la historia cambió. Ahora hablaban de una supuesta deuda que Naum habría mantenido con ellos, y ese detalle muestra hasta qué punto estaban dispuestos a llegar con tal de recibir el dinero. Aún así habían tratado de transformar el crimen en otra forma de extorsión. Posteriormente se atribuyeron aquellas llamadas al propio Arquímedes Puccio. Mientras tanto, en San Isidro, su imagen cotidiana seguía siendo completamente distinta. Entre algunos vecinos tenía incluso un apodo bastante particular: el loco de la escoba. Puccio podía salir varias veces durante
durante el día a barrer la vereda. Con el tiempo surgió la interpretación de que aquel comportamiento podía servirle también para observar el movimiento de la calle y detectar cualquier presencia policial, pero para entonces ya había 3 víctimas. Los 2 primeros habían sido secuestrados y sus familias habían pagado. Los 2 fueron asesinados. El tercero murió cuando intentó resistirse, pero todavía faltaba algo para que la policía pudiera unir las piezas, porque mientras los crímenes ocurrían, la casa seguía llevando esa imagen de familia. Entraban y salían familiares, había comidas, reuniones, conversaciones, rutinas. Alejandro continuaba con su vida deportiva, lo que fue generando una pregunta a lo largo de los años. ¿Qué sabía realmente el resto de la familia? Julio de 1985, Nélida Bollini de Prado tenía 58 años, era viuda y pertenecía a una familia vinculada al mundo empresarial. Pero esta vez la historia tendría un desenlace diferente, aunque el mecanismo volvía a ser parecido: elegir a una persona cuyo entorno pudiera pagar una suma importante de dinero, secuestrarla, mantenerla cautiva y negociar con la familia. Solo que esta vez el clan no sabía que, mientras ellos negociaban, la policía comenzaba a seguirles los pasos. Nélida fue llevada hasta la propiedad de la familia Puccio, en San Isidro. Allí quedó encerrada en un pequeño espacio acondicionado como lugar de cautiverio. Pasaron los días, las semanas, en los que durante ese tiempo recibió muy poca comida, empezaría a bajar varios kilos y empezaría a presentar un fuerte deterioro físico. Y acá aparece inevitablemente la cuestión que durante años rodeó al caso. Se decía que Nélida lloraba y gritaba demasiado. ¿Cómo podía una persona estar cautiva durante un mes dentro de una casa familiar sin que nadie la escuchara? Mientras Nélida permanecía cautiva, comenzaron las negociaciones. Inicialmente el clan habría exigido alrededor de $500.000. Con el paso de los días, esa pretensión se habría reducido aproximadamente a la mitad, pero para entonces los investigadores ya tenían información. La familia de Nélida había acudido a la policía y las fuerzas de seguridad comenzaron a trabajar sobre las comunicaciones de los secuestradores. Según reconstrucciones periodísticas posteriores, también habrían recibido información proveniente de delincuentes que aportaron datos sobre la organización. Y por primera vez el clan Puccio estaba entrando en una negociación sin controlar completamente la situación. Ellos creían que estaban preparando otro cobro, pero la policía estaba armando una puesta en escena. El 23 de agosto llegó el momento. Arquímedes Puccio, su hijo Daniel Maguila y Guillermo Fernández Laborda se encontraban vinculados al operativo para cobrar el dinero. La policía los estaba siguiendo y fueron detenidos. Casi simultáneamente, otro grupo estaba allanando la casa de San Isidro. Cuando los agentes entraron a la propiedad, encontraron a Alejandro Puccio junto a su novia. También había integrantes de la familia. Los policías se encontraron en el lugar de cautiverio y allí estaba Nélida, viva. Y en ese momento cambió por completo la dimensión de la investigación. Hasta entonces la policía estaba resolviendo el secuestro de una mujer, pero dentro de esa casa comenzaban a aparecer elementos que apuntaban a algo mucho más grande. Durante el procedimiento se secuestró documentación y comenzaron a reconstruirse las conexiones entre Arquímedes, sus hijos y sus colaboradores. Según distintas fuentes, entre los elementos encontrados apareció incluso una lista de posibles futuras víctimas. La banda habría proyectado realizar alrededor de 10 secuestros, es decir, el clan posiblemente no consideraba todavía terminar su negocio. La noticia explotó porque detrás de aquella puerta no apareció la imagen que la sociedad esperaba encontrar asociada a una banda de secuestradores. Apareció una familia, una casa en San Isidro, un padre con antecedentes laborales dentro del Estado, una madre docente, hijos vinculados al deporte y entre ellos Alejandro, el rugbyer conocido en los clubes de la zona. Y Alejandro se convirtió inmediatamente en una de las figuras centrales del caso, no solamente porque era el hijo de Arquímedes, también porque existían vínculos entre él y algunas de las víctimas. La pregunta era inevitable: ¿hasta dónde había participado Alejandro en los secuestros organizados por su padre? La investigación comenzaría a reconstruir los movimientos de la organización. Los testimonios de algunos de sus integrantes resultarían fundamentales. Guillermo Fernández Laborda y Roberto Díaz aportarían información sobre el funcionamiento del grupo, y poco a poco los investigadores conectaron aquella casa con los nombres que habían quedado atrás: Ricardo Manuquian, Eduardo Aulet y Emilio Naum. Arquímedes sostuvo durante años una postura desafiante, nunca reconoció sus crímenes y posteriormente llegó a presentarse como un perseguido político. Alejandro, en cambio, quedaría atrapado entre su vida pública como deportista y las acusaciones que comenzaban a acumularse en su contra. Y durante el proceso ocurrió uno de los episodios más recordados del caso. Cuando Alejandro fue llevado a declarar
declarar ante la justicia, intentó quitarse la vida. Se arrojó desde una altura dentro del edificio judicial, pero sobrevivió. El intento no terminó con el proceso. Alejandro continuaría enfrentando a la justicia y las pruebas terminarían ubicándolo mucho más cerca de las actividades criminales de su padre de lo que la imagen del joven rugbyer podía hacer pensar. La caída del clan ya se había producido. Ahora comenzaba otra historia, demostrar quién había hecho qué, porque dentro de aquella casa había una familia, pero ante la justicia no todos terminarían teniendo la misma responsabilidad, y para entenderlo tenemos que detenernos especialmente con Alejandro Puccio. ¿Fue un hijo sometido por su padre o un integrante consciente del clan? Esta vida social también lo colocaba cerca de las personas que Arquímedes quería secuestrar, familias conocidas, empresarios y jóvenes con dinero. Y para la justicia esa relación resultó fundamental al momento de reconstruir el primer secuestro conocido del clan. Hay algo importante acá. Durante años, alrededor de Alejandro apareció una interpretación muy atractiva para contar la historia, la del hijo completamente sometido por su padre dominante, que no podía escapar de él. Esa imagen fue reforzada por películas y series. Puede servir para comprender la dinámica familiar, pero no reemplaza lo que determinó la justicia. Alejandro terminó condenado por su participación en los crímenes. La investigación también lo vinculó con el secuestro de Eduardo Aulet y años después, Rogelia Pozzi, viuda de Aulet, realizó una acusación especialmente contundente. Sostuvo públicamente que su suegro había visto a Alejandro recoger el bolso utilizado para pagar el rescate. Ese señalamiento forma parte de las declaraciones conocidas sobre el caso y reforzaba una idea: el papel de Alejandro no habría terminado simplemente en acercar víctimas al entorno de su padre. Y por eso yo evitaría una explicación demasiado cómoda. Decir que Alejandro era simplemente una víctima elimina su responsabilidad, pero decir que la relación entre ambos no importaba también sería simplificar la historia. Podrían coexistir las dos cosas: un padre extremadamente dominante y un hijo adulto que terminó participando de delitos gravísimos. Después de la caída del clan, esa relación comenzó a quebrarse. El joven deportista que había construido una vida alrededor del rugby pasó a ocupar las páginas policiales. Su círculo social quedó expuesto y comenzó un proceso judicial que lo acompañaría durante décadas. Alejandro pasó casi 2 décadas privado de su libertad. Su carrera deportiva había terminado. Su vida pública quedó para siempre asociada al apellido Puccio. En 2007 obtuvo la libertad condicional, pero afuera de la cárcel le quedaría poco tiempo. El 27 de junio del 2008, Alejandro Puccio murió. Tenía 49 años. La causa fue una neumonía derivada de las graves complicaciones de salud que arrastraba. Hacía unos meses que había recuperado la libertad. Daniel era otro de los hijos varones de Arquímedes. Lo apodaban Maguila por su parecido con el personaje animado Maguila Gorila. Al igual que Alejandro, también estaba relacionado con el rugby, pero la historia judicial de Maguila sería muy diferente a la de su hermano. Alejandro terminaría condenado a perpetua. Daniel, en cambio, pasó menos de 3 años detenido inicialmente, y después comenzó una historia de recursos judiciales, ausencia del país y prescripción que se extendería durante décadas. Daniel había sido detenido en 1985 por su participación en el secuestro de Nélida. Había regresado desde Nueva Zelanda y se había incorporado a aquella última operación del clan. Permaneció detenido hasta febrero de 1988. Su defensa recurrió a las garantías establecidas por el Pacto de San José de Costa Rica debido al tiempo transcurrido sin una sentencia firme, y Daniel recuperó la libertad. Años después, en 1998, finalmente fue condenado a 13 años de prisión como partícipe secundario del secuestro de Nélida Bollini de Prado, pero para entonces ya no estaba a disposición de la justicia. Durante años su vida se volvió difícil de seguir. Aparecieron registros y reconstrucciones que lo ubicaban en distintos lugares: San Luis, Mar del Plata, Brasil, Nueva Zelanda. En 1996 ocurrió algo particularmente llamativo. Daniel hizo llegar una carta a Nélida Bollini de Prado. En ella le pidió perdón y aseguró estar dispuesto a ayudarla en aquello que necesitara. Daniel tenía una condena y no estaba cumpliéndola en prisión. Con el paso de los años, esa situación terminaría jugándole a favor. En agosto del 2011, la justicia declaró extinguida su condena. En 2013, Daniel regresó a Buenos Aires, se presentó personalmente en tribunales y solicitó el certificado que acreditaba la extinción de su pena. Salió de allí legalmente libre. Hacia 2016, lo ubicaron viviendo nuevamente en Buenos Aires, cerca de su madre, pero en septiembre del 2019 su nombre regresó inesperadamente a
las noticias, esta vez desde Brasil. Daniel fue detenido durante un control en el estado de São Paulo. Llevaba una documentación brasilera falsa y aproximadamente $5.000 en efectivo. Por otro lado, hablemos de Guillermo Puccio. A comienzos de los años 80 viajó al exterior y terminó radicándose fuera de Argentina. Distintas reconstrucciones sostienen que sospechaba algo extraño que ocurría dentro de su familia y decidió alejarse. Y quedaban las mujeres de la familia, Epifanía, Silvia y Adriana. Todas quedaron bajo sospecha, especialmente Epifanía. La justicia investigó si realmente podía desconocer lo que sucedía. Estuvo detenida durante casi 2 años, pero finalmente recuperó la libertad y nunca fue condenada como integrante de la organización. Adriana tenía solamente 15 años cuando cayó el clan. Con el tiempo decidió abandonar el apellido Puccio y utilizar el de su madre. Silvia continuó con su vida y murió de cáncer en 2011. Fernández Laborda fue una pieza especialmente importante. Conocía a Arquímedes desde mucho antes de los secuestros y posteriormente sus declaraciones ayudaron a reconstruir el funcionamiento de la banda. Rodolfo Franco era un coronel retirado. Roberto Díaz también aportaría información sobre la organización. Gustavo Conteponi fue señalado como entregador del secuestro de Eduardo Aulet. Durante su estadía en prisión, Arquímedes comenzaría una etapa completamente diferente de su vida. Pasarían más de 20 años antes de que volviera a caminar libremente por la calle, y durante ese tiempo hizo algo bastante particular: estudió Derecho. Sí, el hombre condenado por dirigir una banda de secuestradores comenzó a estudiar las mismas leyes que lo habían mantenido encerrado. Completó la carrera y terminó convirtiéndose en abogado. Durante su paso por prisión también se acercó a la religión evangélica, hasta que llegó el 2008. En abril de aquel año recuperó la libertad. Tenía 78 años. El beneficio estuvo relacionado con el cómputo de su último tiempo de detención bajo el régimen legal conocido popularmente como el 2x1. Puccio terminó instalándose en General Pico, La Pampa. Durante un tiempo estuvo vinculado a una comunidad evangélica y llegó a vivir en la casa de un pastor. Posteriormente convivió con una mujer considerablemente más joven que él, pero esa relación también terminó. Sus últimos años estuvieron muy lejos de aquella gran casa familiar de San Isidro. Finalmente terminó viviendo en una pensión de General Pico, solo, alejado de buena parte de su familia y todavía sosteniendo su inocencia. En sus últimos meses, la salud de Arquímedes comenzó a deteriorarse. Había sufrido un accidente cerebrovascular y arrastraba complicaciones. El 4 de mayo del 2013 murió en General Pico a los 83 años. Décadas después, una nueva generación conocería el apellido Puccio de una manera completamente diferente. En 2015 se estrenó El Clan, dirigida por Pablo Trapero. Guillermo Francella interpretó a Arquímedes y Peter Lanzani a Alejandro. La película se convirtió en un enorme éxito de público en Argentina. Ese mismo año también llegó la serie Historia de un Clan, dirigida por Luis Ortega, y el caso volvió a ocupar conversaciones, diarios y televisión. Hay algo del caso Puccio que, para mí, lo diferencia de muchas otras historias criminales que hemos hablado. No solamente la violencia, ni siquiera solamente que cobraban rescates y las víctimas eran asesinadas igualmente. Es la convivencia entre lo cotidiano y lo criminal, porque tendemos a pensar que una persona capaz de hacer algo así tiende a ser peligrosa, que algo tiene que delatarla. Pero Arquímedes podía ser un vecino, Alejandro un compañero del club, la vivienda una casa más del barrio, y quizás esa sea la parte más incómoda de esta historia. El horror no siempre parece horror. Durante 3 años, el clan Puccio convirtió la confianza en una herramienta. No necesitaban perseguir siempre a sus víctimas. Algunas los conocían. No necesitaban esconderse en los márgenes de la sociedad. Vivían dentro de ella y no necesitaban construir una guarida secreta. Tenían una casa donde se desayunaba, donde se discutía, donde alguien salía a trabajar, donde un hijo podía prepararse para jugar un partido y donde, a pocos metros, otra persona esperaba desesperadamente volver a ver a su familia. Quizás por eso la historia del clan Puccio sobrevivió tanto tiempo en la memoria argentina, porque destruye una idea bastante tranquilizadora, que el peligro siempre puede reconocerse. Durante años, aquella casa protegió el secreto del clan Puccio, pero cuando finalmente cayó, lo verdaderamente aterrador no fue descubrir qué había detrás de sus paredes, fue descubrir que durante todo ese tiempo, desde afuera, parecía una casa como cualquier otra. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Tengo listas de reproducción sobre casos argentinos y casos internacionales. Podés verlos si querés. Sin ir más lejos, gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.